Todo comienza con nuestro prota Mikoto, el líder de su grupo de amigos que se dirigen ahora mismo a un edificio donde una chica del grupo los escanea con una canica roja. Al mismo tiempo ahí, el resto de sus amigos están esperando a entrar a la sala de unos tipos ricos, quienes están discutiendo acerca de ellos. De la nada, los amigos de Mikoto entran con una fuerte explosión, y aunque los ricos tratan de enviar a seguridad para que los ayuden, los chicos son mucho más fuertes, dejando al líder contra las cuerdas. Ellos quieren sacarle respuestas respecto a algo, pero cuando Mikoto llega junto a su chica, esta lo escanea usando su canica, y se da cuenta que no sabe nada. Tanto lío y para nada. Empezamos bien. Momentos después, la policía, o más bien la organización que actúa como tal, llamada Scepter 4, llega al edificio para detener al grupo. No obstante, ni Mikoto ni sus amigos lucen preocupados, todo lo contrario, andan bien de chill, como si fueran los más pros de los pros. Los chicos preguntan a su líder qué deben hacer con sus enemigos, a lo que el prota responde que quiere quemarlos. Esto emociona al grupo, y entonces Mikoto se para frente a los polis, activando su poder, el cual es una gigantesca espada demoníaca, o bueno, Damocles, como lo queráis llamar. Esta empieza a levantar la temperatura del lugar, y los encargados de monitorear las situaciones Scepter se quedan perplejos al ver las lecturas tan altas de energía. No obstante, el líder de los polis no siente miedo tampoco, pues tiene plena confianza que si luchan por la justicia podrán derrotar a los malos. Es así que todos en su escuadrón empiezan a sacar sus espadas, mientras que Mikoto y sus amigos se preparan también para liberar sus poderes. Estos se manifiestan de la misma manera que el grupo de Scepter, que también han invocado una gigantesca espada sobre ellos. Ahora se viene lo chido. Eso es lo que diría si no fuera porque tenemos que conocer un poquito más a nuestro prota. Menudo gallo. Nos trasladamos a una escuela lejos de donde sucede la batalla. Ahí vemos a nuestro prota Shiro. A ver, ¿no estás diciendo que ese no es el prota y ahora este es el prota? En fin, sigamos. Shiro es un joven que le va robando la comida a todo aquel que se encuentra, pidiéndoles carne y más carne. Una de sus compañeras se queja de esto mismo, ya que Shiro no come ninguna verdura. Además resulta un poco molesto porque aunque parece sociable, es más un payaso de la clase que alguien popular. Por todo esto le da mucha lástima, así que se ha ofrecido a darle su propio evento, con el fin de que coma más verduras. Y hasta lo preparó pensando en eso. Yo también quisiera una mamacita como esa, no te miento. Pese a que la chica intenta darle su comida, Shiro se escapa de ella, oliendo que le quiere dar verduras cuando no quiere verlas ni en pintura. Es así que corre de acá para allá en toda la escuela, buscando cosas que robarse para comer, al punto que incluso se cuela a la cocina para llevarse el pan, mientras su amiga lo persigue por todos lados, intentando hacerlo comer sus verduras. Tristemente para ella, Shiro la esquiva al subir por las escaleras, chocando con un robot limpiador en el camino. Mientras ella lo sigue, una waifu encuadrada va dando saltitos de acá para allá tras ellos. Me llama la atención cómo es que nadie la nota. Digo, fanservice de calidad y gratis no se ve todos los días. En fin, luego de mucho perseguir a su cruz, la chica finalmente se rinde y se va a comer con una amiga. Ahí ella se queja, no solo de que no pueda atrapar al prota, sino que también tiene la sensación de que en cuanto le quite los ojos de encima, bien podría desaparecer. Mientras tanto, Shiro se relaja en la azotea del colegio, donde un gatito blanco va a verlo, y se recuesta junto a él tras comer. Ahí el prota se queda mirando al cielo, contento de estar en Japón, pues es un lugar muy pacífico y por eso le gusta mucho. Pero por desgracia para él, otro hombre habla con alguien llamado Wiseman, a quien le advierte que este país será destruido dentro de poco. Esto alerta a Shiro por un segundo, pero cree que fue solo su imaginación. Tras esto, regresa a clases, y ahí se encuentra con que tienen la tarde libre para planear el festival. La cosa es que el consejo estudiantil necesita de alguien que esté libre para ayudarlos con un recado. La encargada resulta ser la misma compañera de Shiro que quiere darle sus verduras. Este intenta enviarle la lista por teléfono, pero como nuestro muchacho es de familia humilde, no tiene uno. Por eso en su lugar la chica le escribe todo en una hoja, y él le pide que no se preocupe, pues se encargará de hacerlo todo. A rato, él sale a dar un paseo para buscar todo lo que necesita, pero mientras lo hace, aprecia el paisaje de la ciudad. Y como es que todo se ve tan lindo, sin nada que perturbe la paz del lugar. Sin embargo, se da cuenta que se distrae, y por eso se apresura a ir corriendo a buscar las cosas que necesita. Mientras va por la calle, la pandilla de Mikoto se percata de su presencia. Ahora entiendo por qué me confundí de prota, porque este tío es tan cool que parece el prota, pero por desgracia no, ¿o no? En fin, y todos dejan lo que están haciendo para ir a buscarlo. Uno de ellos, el skater del grupo, sale con su patineta hacia el prota, a quien intenta darle un golpe con su bate. Sin embargo, Shiro logra esquivarlo en el último segundo, pero ese momento es todo lo que necesita para que el skater confirme su identidad al ver una foto suya. Así que el prota comienza a huir, mientras cada vez se suman más y más miembros de la pandilla, hasta que todos logran acorralarlo en un callejón. Antes de poder herirlo, un random aparece para defender a Shiro, usando su espada para desviar los proyectiles, o sus poderes para sujetar y alterar el espacio alrededor, y así huir del grupo rápidamente. Ellos lo reconocen como Kuro, uno de los subordinados del séptimo rey llamado Miwa. Debido a su llegada, el grupo tiene ahora más problemas, así que no les queda de otra más que usar el plan B. Volviendo con Shiro, este tras llegar a una azotea y ponerse a salvo, le agradece al desconocido por haberlo salvado, e intenta marcharse como si nada. No me parece que este chico sea muy avispado, que digamos. Lo acaban de casi desvivir, y anda chill como quien va a comprar pan por la mañana. Kuro, sin embargo, no piensa dejarlo ir tan fácil, pues la última voluntad de su amo fue que exterminase a Rime Aligno, es decir, a Shiro. Al mismo tiempo, en las pantallas de toda la ciudad, las transmisiones empiezan a fallar, hasta que muestran un vídeo del prota, donde menciona que es una noche hermosa, hasta que le pega un plomazo al que graba, y presume ser el séptimo rey sin color, para luego volver a disparar y terminar la grabación. El vídeo no tarda en hacerse viral,
y provocar el caos en todos lados, movilizando a todas las organizaciones que hemos visto hasta ahora. De paso, vemos a Mikoto encerrado tras su enfrentamiento con la poli, que todo esto fue parte de su plan. A su vez, Shiro está contra las cuerdas al ver que ya lo descubrieron, o eso parece. Kuro le echa en cara al prota el haber acabado con la vida de su señora, pero nuestro muchacho intenta hacer lo posible por convencerlo de que no son la misma persona, él y el que está en el vídeo. Tristemente no pudo hacer mucho, ya que Kuro no juzga a la gente por su apariencia o personalidad, sino por sus acciones, y según sabe, él fue quien desvivió a Miwa. Shiro no tiene nada con lo que defenderse, pero aún así trata de dialogar con su captora, asumiendo que realmente sea la persona que cree que es, y pide que lo entregue a la policía en su lugar, para que lo procesen adecuadamente. No obstante, Kuro no sirve al país, sino a su antiguo amo, y por eso le dan igual las leyes o lo que debe hacer para cumplir su objetivo. Ante esto, Shiro comprende que dialogar es imposible, así que por lo menos pide una última cosa antes de ser mandado al lobby. Quiere que lo suelte para poder escribir una carta a un ser querido, más específicamente a su hermana. Mientras se prepara para su final, le cuenta a Kuro que tiene una hermanita menor llamada Mari, quien a diferencia de él, pasó toda su vida hospitalizada debido a una grave enfermedad, y es la única persona que la cuida y mantiene. Ahora, si Kuro lo desvive, se quedará sola, así que si este va a ser su fin, por lo menos quiere enviarle una carta para que no sepa que su hermano fue un criminal. Le encarga a Kuro que la entregue, para después poner una trampa de luz sin que él lo note, deslumbrándolo lo suficiente para huir. Resulta que la carta era solo una broma, admitiendo que mintió. Ni Houdini era tan bueno. Kuro sale corriendo tras él lleno de ira, pero entonces vemos que nuestro héroe logró esconderse en un disfraz que había cerca, pero aunque logró evitarlo esta vez, sabe que a la siguiente seguro no tendrá oportunidad. Mientras tanto, Homura, el grupo de principio, envió una transmisión a todos en la ciudad, pidiendo información acerca del tipo del vídeo, que cualquiera que tenga algo útil recibirá 10 millones de yenes como recompensa, como $1 millón. Sí, el prota no le quiere Diosito. Rápidamente la gente empieza a llamar y a su vez Ana, la morra bruja de las canicas rojas, localiza al prota cerca de donde estaba ella y sus amigos. El líder, por su parte, da la orden de que dejen de tomarse toda broma, y de paso les advierte que no traten de enfrentar a Kuro, ya que es demasiado fuerte para ellos. Al mismo tiempo, Shiro intenta escabullirse entre la multitud, buscando un sitio seguro, pero Kuro está a la vuelta de cada esquina. Eventualmente el skater Yana aparece para enfrentarlo porque le robó la presa la última vez, pese a que su jefe le advirtió que no se enfrentaran a él. Mientras los dos están por agarrarse a madrazos, el prota se le ocurre una idea y sube hasta el techo de un edificio, desde donde le echa porras a Kuro, para que si quiere desvivirlo, primero se encargue del skater y luego los dos se vayan juntos como panas. No sé si este chico es muy listo o muy tonto. El punto es que la burla molesta a Yana, quien trata de enfrentarse a Kuro, pero este último es mucho más hábil con sus poderes, logrando evadir los ataques de su rival, para luego irse como si nada, dejándolo molesto. Al subir a la azotea, se fija que su objetivo huyó nuevamente de él, lo que, aunque lo molesta, también lo hace respetarlo un poco, por su gran astucia para evitarlo siempre que puede. Nuestro héroe regresa finalmente a su casa, cansado, y sin saber qué hacer para salirse de esta, ya que no importa que tanto quiera negarlo, el tipo del vídeo es idéntico a él. Sin pensarlo mucho, ni querer agitarse, se recuesta en la cama, lamentándose porque desde ahora tendrá demasiados problemas. Es entonces que la chica encuadrada de antes aparece a su lado, y lo sorprende porque no esperaba que ahora le cayera una waifu del cielo. Tras asustarse, le pregunta su nombre a la morra, y ella afirma ser Neko. Por otro lado, en la escuela, Kuro llega para preguntar a sus compañeros acerca de él. La chica que anda flechada por Shiro, que por cierto se llama Kukuki, se aparece frente a él, y cuando se entera que lo busca, le cuenta que son compañeros de clase, y que lo envió a hacer unos recados. Kuro le pide que por favor le ayude a encontrarlo, pues necesita resolver un asunto pendiente que tiene con él. Kuro acepta, y Kuro le agradece con una reverencia por su ayuda, ya que con ella podrá eliminar a su objetivo más rápido. Y sorpresivamente, la chica lo acompaña igualmente a la casa de su cruz, pese a que acaba de decirle que lo va a desvivir. En fin, cosas que pasan, ¿no? Quien de un salto llega hasta su piso, y ahora lo acorrará para mandarlo con San Pedro de una buena vez. No obstante, antes de poder alcanzarlo, Neko aparece y deslumbra a Kuro con sus atributos. Esto es aprovechado por el prota para salir huyendo, y así lograr alejarse de Kuro por el momento. Sin embargo, no es suficiente, así que la waifu se encarga de deformar el espacio a su alrededor para que ella y su hombre puedan escapar más fácilmente. Tras esto, la persecución sigue hasta llegar a la escuela, donde a mitad de camino, Kuro se enfrenta a un gato gigante, que aunque parece una ilusión, puede tocar y golpear aunque sin hacerle daño. Esto sigue dándoles la ventaja a los chicos, pero mientras Neko hace sus trucos, la gente parece no darse cuenta de su presencia ni de lo que hace, a diferencia de Kuro, que sufre al confundir los cambios con ilusiones, y como resultado se da la cara contra una pared. Es así que los tres pasan el día entero corriendo de acá para allá, pero aunque uno quiere abandonar al lobby al otro, no parece que sea así. Al final vuelven a la casa de Shiro, donde ya cansados, deciden dejar la persecución para después, y solo desayunar. Sí, se distrajeron tanto que se les hizo de día. Aunque Kuro quiera seguir, se da cuenta que está demasiado cansado como para hacerlo. En vista de que el prota no sabe cocinar, él toma el mando y se pone a ello. Y después de un ratito, todos se ponen a comer como si fueran una familia feliz. Ahora dejemos un momento a Shiro y pasemos a lo verdaderamente chido que todos queremos ver: la pelea entre Mikoto y los polis. Al momento de enfrentarse el capitán contra el líder de Homura, los dos no se dieron de guamazos
brazos como todos esperábamos, sino que tras mostrarse sus poderes mutuamente, Munakata, el líder de Scepter, se acercó a él contándole que según la ley debería encerrarlo y se tenía alguna cosa para argumentar y zafarse. Tristemente, Mikoto no tenía nada a favor, por lo que simplemente aceptó que se lo llevaran. ¿Qué? ¿Eso es todo? Me siento estafado. Al rato, Munakata se lo llevó hasta una celda, donde le echó en cara que no debería pasarse de la raya con sus poderes, ya que, si hubiera usado la espada de Damocles más de lo necesario, pese a haber conseguido un poder inimaginable, tampoco hubiera sido de ayuda si la espada caía y ocasionaba un desastre. Ya ha ocurrido en el pasado y no quieren repetirlo. A Mikoto esto le da igual, pero mientras hablan, podemos notar que, aunque sean enemigos, también se comportan como panas entre ellos. De hecho, Munakata quiere que él deje de causar problemas para no tener que encerrarlo, pero Mikoto no tiene pensado dejar de usar sus poderes y hasta desafía al poli para que lo mantenga contenido las 24 horas del día, pues si se alocara, sería el único capaz de contener. Pese a la provocación, Munakata no puede hacer mucho, ya que la chamba le exige demasiado de su tiempo, así que lo deja solo en su celda. Al rato, se reúne con su asistente, Awashima, quien es la responsable de mantener controlado a Mikoto junto con él, y a quien le pide que le informen de todos los crímenes y problemas causados en las últimas 2 semanas, pues quiere saber qué ocurre tras el incidente del prota, ya que parece estar ligado al contrabando y comercio de armas. Tras esto, vemos cómo los azules, que es otro nombre de la organización, se encargan de monitorear y analizar todos los sucesos de interés que han ocurrido los últimos días en la ciudad, haciendo uso de un algoritmo de última generación, con el cual pueden mantenerse al tanto de todos los chismes en la red. Eso, hasta que alguien hace una llamada y detiene la operación para uno de ellos. Por otra parte, Kusanagi, el hombre al mando del Homra hasta que Mikoto vuelva, se encuentra cuidando de su bar junto a Ana, la cual todavía intenta usar sus canicas para localizar a su objetivo. Aunque lo perdieron de vista, mientras el video siga en la red, pueden hacer uso de la información que encuentren. El único problema es que si Kuro se pasó al bando enemigo, entonces va a ser difícil para ellos dar con el prota. Justo en ese momento, 2 de sus amigos entran al bar dándose guamazos, tanto que casi rompen todo y hacen enojar a Kusanagi. Este amenaza con mandarlos al lobby si siguen destruyendo su bar. Aún así, les da el beneficio de la duda y pregunta por qué vinieron dándose madrazos. Yana le explica que su amigo dijo que Mikoto se pasó del lado de los azules, ya que se dejó capturar sin pelear. Kusanagi entiende que estaban discutiendo sobre su líder y por eso, tras hacer que se disculpen con su costoso y querido bar, le revela que Mikoto dejó que lo encerraran para que los azules tuvieran que quedarse a vigilarlo y así darles a ellos vía libre para buscar al prota. Tras esta explicación, los chicos se marchan a buscarlo, pero Ana le cuestiona haberles mentido. Ciertamente, Kusanagi lo hizo, aunque no del todo. De regreso con Shiro, este pregunta a Kuro quiénes eran los que lo perseguían. Él le explican que se trata de uno de los muchos clanes que existen, más precisamente de los rojos, quienes sirven a Mikoto, el rey más temperamental y violento. Esto pone nervioso a nuestro muchacho, pues ahora es el blanco de un grupo de pandilleros con poderes psíquicos. A su vez, Kuro afirma que no solo ellos lo persiguen, él también, y piensa eliminarlo en cuanto terminen de comer. Por eso tendrán que esperar. Al mismo tiempo, el grupo de los rojos va a buscar en un almacén las armas que prepararon con el traficante, a la vez que intentan encontrar pistas sobre alguien que los traicionó. En ese momento aparece el azul que recibió la llamada de antes, Fushimi, el cual ya había sido informado de su presencia en el almacén, y por eso vino a encargarse de ellos. Luego de dejarlos inconscientes, hace una llamada al cuartel para que Awashima se encargue de limpiar el desastre. Volviendo con nuestros héroes, Shiro ahora comprende por qué los rojos lo persiguen, pero no entiende por qué lo hace Kuro, ya que él no está de su lado, ni parece alguien malo como ellos. Él le explica que es porque fue un sirviente del rey incoloro, es decir, que no le debía nada a ningún otro color. Dicho esto, su maestro le envió a evaluar al séptimo rey y eliminarlo si era malo. Siguiendo con su explicación, le cuenta a Shiro que los reyes no son solo individuos con poderes, sino representaciones de las leyes naturales del mundo. Su poder es tal que ni siquiera los primeros ministros pueden equipararse a ellos, y hasta son quienes dictan las leyes y prosperidad del país entero, ya que el rey dorado, aquel que se encuentra en la cima de la jerarquía, es quien ha permitido tantos avances en Japón y su tecnología. Pero no son solo el dorado y el rojo, hay 5 más, y cada clan tiene un poder y rey diferentes. No obstante, si hubiera que identificar a los rojos con una sola palabra, sin duda sería violencia. Al mismo tiempo, Yana y el resto de su grupo se encargan de unos mafiosos random para pasar el tiempo, y al mismo tiempo, Fushimi los vigila, mostrándonos que, en efecto, es un traidor, ya que tiene tatuado el símbolo de Homra. De regreso al prota, Kuro continúa explicándole que los rojos son gente muy unida, y por eso se toman muy personal cualquier pérdida o daño contra uno de los suyos. Dejando eso de lado, se dispone a desvivir al séptimo rey, es decir, al prota. Pero este último se defiende diciendo que la persona del video no es él, sino alguien parecido, o que incluso lo incriminaron. Sea como sea, Kuro tampoco puede hacerle nada, ya que, según su antiguo señor, debe evaluar si Shiro es realmente malvado. Con este discurso, nuestro héroe se salva por ahora, y Kuro promete que lo vigilará por ahora, pero en cuanto tenga la más mínima certeza de que es malvado, lo desuscribirá de la vida. Es cruel, pero justo. Tema aparte, Shiro se interesa en la grabadora que Kuro lleva siempre consigo. Este último se pone a simpearla como loco, ya que contiene las últimas palabras de su querido maestro. No quiero decir que da cringe, pero a la mañana siguiente, nuestro héroe se levanta con su nuevo papá luchón, que le cocina el desayuno a él y a toda la familia. El único problema es que todavía le queda buscar un modo de probar su inocencia, y para eso, Shiro
Shiro aún no tiene ni un plan en mente. Bromas aparte. Y tras luchar contra el robot de la limpieza, el trío va a la escuela, donde nada más llegar, vemos que Kuro lo vigila sentado en un banco más atrás. Kukuri, al verlo, sigue pensando que son amigos. Y luego, Shiro convence al profe de que Kuro no es más que un estudiante de intercambio, aunque él casi hace que lo descubran como un sirviente del antiguo rey. Es increíble como nadie sospecha nada de un random con una espada. Dejando eso de lado, Kuro agradece profundamente la ayuda de Kukuri el otro día, pero mientras ellos conversan, Neko adopta su forma humana para molestarlo, y Shiro la hace pasar también como una estudiante de intercambio. A la hora del recreo, los tres se van a la cafetería para comer las loncheras que preparó Kuro, dejando a Kukuri nuevamente sin oportunidad de acercarse a su crush, quien menciona que su chiquistriquis lo preparó con mucho amor y no lo puede decepcionar. Bromas aparte, Shiro le muestra la grabación toda borrosa del tipo que acabó con su amo, ya que un amigo se la mostró queriendo molestarlo. Tristemente, aunque ha intentado de todo para obtener información al respecto, no pudo llegar al fondo del asunto, ya que el video está demasiado borroso como para analizarlo a fondo y confirmar o no que se trata de él. Kukuri se mete en la conversación, intrigada por saber qué onda, pero misteriosamente sigue sin sumar 2 más 2. En serio, esta morra no me parece muy lista que digamos. Para sumarle más problemas a nuestro muchacho, los azules también han dado con su paradero, descubriendo que está ahora mismo en la prepa y pese a ser un sitio complicado, irán a buscarlo. Mientras tanto, Shiro y sus amigos se visten para una obra del colegio y ahí al prota se le ocurre algo. Todo lo que tiene que hacer es probar que estuvo en el colegio durante el momento del incidente, pues tomando en cuenta la hora y la ubicación, tiene una hora de viaje hasta el lugar de los hechos, así que sería completamente imposible que llegue desde su escuela hasta la azotea del video. Pese a esto, Kuro no va a creerle, puesto que vive solo, y la única persona que aparentemente vive junto a él es una chica gato que va y hace lo que quiere cuando quiere. No hay mucho de dónde elegir para su coartada. Aún así, el prota tiene plena confianza de que podrá demostrar su inocencia, pues durante ese día ocurrieron muchas cosas. En ese momento, Kukuri aparece para ver cómo van los chicos con sus disfraces. Momento ideal para que Shiro la interrogue sobre lo sucedido esa noche. Kukuri recuerda con bastante vergüenza ese momento, ya que un random de la escuela se subió a uno de los edificios más altos y gritó una confesión para ella, solo para que lo friendzoneara. Tras dejar a este soldado caído hundiéndose en la miseria, ella huyó y dejó al resto del consejo estudiantil a cargo para que limpiaran el desastre. Tristemente, mientras todo esto sucedía, nadie pudo confirmar que el prota estuvo o no estuvo en los alrededores del colegio. Al ir con la presidenta del consejo, ella tampoco puede ayudarlos, pues ella y los demás estuvieron demasiado ocupados encargándose que el soldado caído no se desviviera tras ser dejado en la friendzone. Aún así, ofrece una alternativa al prota, que vayan con el club de fotografía, ya que ellos estuvieron encargados de tomar fotos de todos los eventos de esa noche. Cuando van con uno de ellos, descubrimos que la confesión no fue el único evento de esa noche, sino que también se quemó una de las esculturas de dinosaurio y aprovecharon para sacar muchas fotos. En el presente, Shiro y sus amigos intentan evaluar las imágenes de esa noche, pero aunque el club tomó muchas, ni una sola lo tiene a él. En otras palabras, no hay pruebas de que sea inocente. Antes de que Kuro pueda desvivirlo, se le ocurre un último truco. Van entonces con los maestros, a quienes les piden los registros de los estudiantes que salieron por la puerta esa noche, ya que, gracias a su PDA, los estudiantes que entran o salen de la academia siempre son registrados en el sistema. Al evaluar el historial, confirman que Shiro nunca pasó por la puerta, lo que en otras palabras significa que no pudo haber salido, ya que de ser así el sistema lo tendría registrado. Aun si no estuvo en ninguna de las fotos o eventos, esto prueba que no salió y por tanto es inocente. Eso sería, si no fuera porque Kukuri llegó para tirarlo de nuevo a la boca del lobo, pues le cuenta a Kuro que su crush siempre se olvida su PDA y como resultado el sistema no lo registra. Por si fuera poco, Shiro siempre sale a escondidas de la academia, por lo que aún con la seguridad del lugar, siempre va de acá para allá como le venga en gana. Ante esto, Kuro se dispone a desvivirlo de una vez por todas, ya que se ha cansado que siempre le ande viendo la cara de tonto. Neko intenta defender a su amo, pero Shiro se interpone para protegerla, haciendo que Kuro recuerde cuando era un escuincle que trató de defender a su viejo, pero al final este terminó interponiéndose para salvarlo. Aun con esta visión tan linda, Kuro no va a ceder, y de tanto que insisten con los eventos de esa noche, a Kukuri finalmente se le prende el foco por una vez, y les dice que Shiro estuvo durante uno de los incidentes en un almacén. De hecho, tiene una foto con el registro de la hora y todo, confirmando que no pudo haber sido el hombre del video, ya que la diferencia horaria es tal que habría sido imposible ir de un lugar a otro. Esto finalmente lo deja libre de sospechas, y tras esto, Kuro se pone más serio para ayudar en los arreglos del festival escolar, aunque la amiga de Kukuri empieza a tener sospechas sobre si los amigos del prota realmente son estudiantes de intercambio. Pasando a Shiro, él regresa a su casa para descansar, aliviado de que finalmente probó su inocencia, pero cuando va a su armario para buscar ropa, se encuentra con una camisa manchada de rojo, que le hacen recordar el video como si hubiera estado ahí. Ahora, él mismo empieza a dudar de lo que sucedió, mientras dos chicos de Homura llegan a la escuela para eliminarlo, pero cuando están por entrar, el sistema los detiene. De regreso a la clase del prota, Kuro continúa desempeñándose como organizador de los alumnos, para que cada quien haga su parte para el festival, a la vez que ayuda a Kukuri con su ropa. El único que no está haciendo nada es Shiro, pues luego de haber encontrado esas prendas manchadas de rojo en su armario, teme que en verdad haya sido él quien cometió el crimen del video, pero según la evidencia, no puede haber sido, ya que es completamente imposible
ir de la escuela a la escena del crimen en menos de una hora. Kuro lo saca de sus pensamientos al ordenarle que se ponga a trabajar de una vez, pues es el único flojeando en el aula. En medio de la discusión, Kukuri le pide un favor, dándole algo que hacer por fin. De regreso a los chicos de Homura, ellos logran acceder al lugar gracias a unos PDA que robaron a unos estudiantes, justo cuando Shiro y sus amigos salen por una puerta de al lado. Los azules, por otro lado, confirmaron que Shiro se encuentra en la academia, así que Awashima planea ir junto a Fushimi con la intención de capturarlo, y si se resiste, bueno, fue un placer conocerlo. Mientras nuestros héroes caminan por la calle, Kuro regaña al prota por ser tan despreocupado como para no pedir un nuevo PDA, y en un momento dado, se detienen en el puente para ver el paisaje. Al mismo tiempo, los azules llegan a la escuela y se preparan para encontrar a su objetivo. Awashima va con el director, informándole de la situación y cómo es que requieren de su cooperación respecto a la investigación contra el prota. El director de la academia no se siente muy cómodo con una inspección sorpresa como esta, y desde luego, tampoco puede revelar información privada de un estudiante así como así. No obstante, Awashima no vino para pedirle las cosas amablemente, sino a explicarle e informarle de la situación, pues todo esto ya fue autorizado por el gobierno, y aunque se nieguen a cooperar, ellos están autorizados a usar medios ilegales con tal de obtener lo que quieren. Mientras ella se encarga de presionar al director para que revele todo lo que tiene, Fushimi no aguanta más y decide buscar pistas por su cuenta. Los chicos de Homura hacen lo mismo, pero con un enfoque más directo, preguntando y amenazando a todos los estudiantes que se encuentran por ahí, con tal de que les digan dónde está Shiro. Sin embargo, no obtienen respuestas, y para empeorar las cosas, se ponen a pelear entre ellos, dado que Yata no ha tenido un descanso durante todo el día. Aún así, continúan con su búsqueda al igual que Fushimi, a quien casi se cruzan en un momento dado, pero no se dan cuenta uno del otro, pasando completamente desapercibidos entre sí, quien ceda a una de las chicas del consejo estudiantil para usar sus huellas como acceso a la terminal del colegio, y así investigar a los alumnos uno por uno. Mientras la computadora compara las fotos con el video, él se percata de los chicos de Homura, quienes por accidente asustan a unas morritas, por actuar como tremendos espantaviejas, o más bien, porque su amigo no dejaba de decirles que vayan para preguntarles unas cosas. Yana regaña a su amigo por esto, dándole unos buenos guamazos para acomodarle las ideas. Yana le explica que nunca deben molestar a las chicas, ya que eso no es de hombres de verdad. Su amigo, por otro lado, le dice que no han hecho más que preguntarles a los chicos de la academia, así que quizás podrían probar con las morras también. Sin embargo, Yana cree fervientemente que, si quieren encontrar a un chico, deben preguntarles a los chicos. Justo en ese momento aparece Fushimi, haciéndose el más pro de los pros, presumiendo que ahora es mucho más fuerte que antes. Sus viejos amigos, y en especial Yana, se molestan al verlo, pues todavía lo consideran un traidor. Fushimi no deja de molestarlos al preguntar cómo es que entraron, si se supone que necesitan un permiso especial para eso, pero Yana se niega a decirle, tratando de evitar que lo saque de quicio. Por desgracia para él, Fushimi continúa metiendo el dedo en la llaga, llamándolo por su nombre de pila, a la vez que le echa en cara como su líder se entregó voluntariamente a la policía. Esto enfurece cada vez más al skater, quien se prepara para darse de guamazos contra el traidor de su grupo. Su amigo intenta hacerlo entrar en razón, pues si se ponen a causar problemas ahora, el sacrificio de su rey será en vano. Tristemente, Fushimi sabe cómo picarle donde le duele, haciendo que al final Yana pierda los estribos y active sus poderes. La paz nunca fue una opción, que se armen los pinches chingadazos. La batalla da inicio y ambos se ven bastante parejos. Incluso Yana se mofa de cómo Fushimi está más débil que antes, pero de un momento a otro recibe un puñal en el hombro que lo hace caer al suelo. Fushimi no solo tiene los poderes de los azules, sino también de los rojos. Poder usar dos colores a la vez no parece a Locke muy normal, ya que los de Homura quedan impresionados con esto. Pese a esto y la herida de su hombro, Yata decide seguir luchando, sacando toda la fuerza que le queda, echándole en cara a Fushimi que no debería sentirse tan poderoso solo por poder usar dos colores, y eso no lo convierte en el rey del mundo. No obstante, el traidor se mofa, diciendo que no le interesa gobernar, solamente le interesa herir a las personas. Justo antes de que choquen el uno con el otro, Awashima aparece para detenerlos con un solo tajo de su espada. Pese a lo problemático que es Yata y a todos los rencores que se tienen ambos bandos, ella decide que por ahora aplazarán el duelo entre los dos, molestando a los chicos. Aún así, Yata quiere seguir luchando, ya que tiene cuentas pendientes con Fushimi. No obstante, Awashima encuentra la manera de calmarlo, al contarle que su rey está bien y no tiene de qué preocuparse. Tras esto, Yata finalmente acepta marcharse, dejando a Fushimi solo para que sea regañado por su jefa. Ella no lo dejó sin supervisión por nada. Sabía que en cuanto le quitara los ojos de encima, iría a piratear los servidores del colegio para encontrar a su objetivo. Dicho esto, vemos que Yata termina de curarse, pero aunque aceptó irse de la academia, todavía quiere ir a preguntarle a una persona más, que no es otra que Kukuri. A la vez que ella le dice no conocer al tipo de la foto, Fushimi le cuenta a su jefa que, en la base de datos, Shiro no figura, por lo que no es un alumno, lo que lo vuelve todavía más sospechoso. A nuestro muchacho lo persigue la desgracia. Ahora pasamos a ver a Mikoto, quien revive una y otra vez el momento en que su compañero fue desvivido por el impostor del prota, viéndose a sí mismo como la víctima, aunque no fue él. Poco después, escucha como alguien le dice que sus poderes fueron hechos para proteger, no para dañar o destruir, y aunque Ana intenta detenerlo, él hace caso omiso de ello y deja ir todo lo que tiene. En ese momento se despierta, alterado por lo que acaba de soñar, aunque se vuelve a dormir al ratito. Por otra parte, volviendo con Shiro y compañía, este terminó de aclarar las cosas gracias a
Kukuri, pero aún así Kuro lo tiene bajo sospecha, ya que, aunque haya demostrado su inocencia, no significa que no esté involucrado, pues puede ser que alguien intente hacerse pasar por él. Mientras comen en el restaurante favorito del prota, este se detiene a ver las fotos de los clientes habituales. Misteriosamente, no hay ni una sola de él, lo cual es extraño ya que pasa por ahí con frecuencia, levantando aún más sospechas en Kuro y una gran preocupación en Shiro. Ahora vemos a Kusanagi, quien recibe en su bar a Awashima, la tan llamada mujer desalmada. Ella le pide un trago increíblemente difícil de hacer, típica mujer de alto valor. De la nada, se ponen a conversar acerca de Mikoto. A ella le parece impresionante que Kusanagi pueda estar tan tranquilo, siendo que su rey está en prisión por otro rey. Lo que pasa es que Kusanagi tiene plena confianza en su bro. Sin embargo, el verdadero problema es que su nivel de Weisman está saliéndose de control, lo que implica que, si llega a pasar lo peor, la ciudad entera podría ser borrada del mapa. Según Kusanagi, su líder ya sabía esto, y por eso dejó que lo capturasen para poder dormir tranquilo sin pensar que en cualquier momento podría destruirlo todo. Aún sabiendo todo esto, para Awashima es obvio que no pueden hacer más, así que es mejor dedicarse a su chamba que preocuparse por un rey. Antes de irse del bar, nota una cosa rara, y Kusanagi le explica que fue traído por un chico que tenía gusto algo raros y caros. Una historia que se remonta a varios años antes, cuando él y Mikoto todavía eran unos chamacos cualquiera de por ahí. Una tarde, Mikoto le contó a su bro cómo es que un chico insistió en volverse uno de sus sirvientes, y como resultado, lo molestaban mucho en el colegio. Ese mismo día, los llamó, pidiéndoles que lo ayudaran luego de que unos chicos lo dejaran lisiado en una camilla. Mientras que Kusanagi intentó hacer entrar en razón al chico, Mikoto le preguntó quién fue el que lo atacó. Sin embargo, el chico no dijo nada, y en su lugar siguió su camino para volverse uno de los suyos. Esta es otra de las pesadillas que atormentan constantemente a Mikoto, ya que lo podemos ver en su celda de mal humor. Pasamos nuevamente a ver al prota, quien acaba de salir de una tienda, y ahí intenta llamar a Kukuri para pedirle algo con respecto a una nota que escribió, pero lo hizo tan mal que no se entiende qué puso en la hoja. Neko intenta detenerlos ya que no le gustan los teléfonos, pero después de discutir un poco, sale huyendo del lugar. Al llamar a su waifu, Shiro se percata que ella no parece reconocerlo. Kuro piensa que quizás Neko le hizo algo, ya que su reacción ante lo del teléfono fue bastante más exagerada que de costumbre. No obstante, Shiro empieza a desesperarse, ya que entre esto y lo de la ropa en su habitación, ahora necesita algo que lo ayude a calmarse. Así que llama a su casa para intentar ver si al menos ahí pueden obtener algo de información acerca de su identidad, pero es en vano, ya que cuando marca el número, al otro lado le informan que está fuera de servicio. Volviendo a Mikoto, este continúa recordando al chico que se les unió. Curiosamente es el mismo que fue atacado la noche del incidente, llamado Totsuka. Luego de bastante tiempo, este terminó por unirse a sus filas, pero sorpresivamente no era tan pendenciero y malhumorado como el resto, sino que andaba chill por la vida. Un día, luego de que Mikoto fuera nombrado rey, Totsuka lo notó agüitado, porque a diferencia de lo que todos creían, él no quería este poder, así que fue Totsuka quien le dijo que servía para proteger, no para lastimar. Volviendo con nuestro muchacho, este se encuentra de regreso a casa con Kuro, a quien le cuenta lo que acaba de pasar con la llamada a su casa. Hay varias posibilidades, entre ellas que está mintiendo después de todo, y si es el asesino que han estado buscando todos. Por otra parte, esta vez Kuro le da el beneficio de la duda, pensando que quizás el problema no es su honestidad, sino su memoria, ya que podría haberse visto afectada por Neko o cualquier otro factor externo. Shiro intenta recordar algo, aunque sea poco, pero no consigue nada más de lo que ya sabe y hemos visto. Volvemos nuevamente a otro recuerdo de Mikoto, cuando mientras sus bros estaban peleándose, él paraba tranquilo en el bar junto a Kusanagi y su loli. Luego de un rato divirtiéndose entre ellos, Totsuka terminó por ponerse a cantar para entretener y animar el ambiente. Esos eran los buenos tiempos, banda, los buenos tiempos. De regreso una vez más con Shiro, este lleva a Kuro hasta el lugar donde supuestamente estaba su casa, solo para encontrarse con unas gradas en medio de un campo deportivo. Ahí, los dos llegan a la conclusión de que el prota podría no ser Shiro Isana como dijo, y que este podría nunca jamás haber existido. Por eso, ahora ni siquiera él mismo cree que sea una buena persona, y se ofrece para ser mandado al lobby. Finalmente, vemos el último recuerdo de Totsuka, cuando sus bros lo encontraron en la azotea e intentaron salvarlo, pero desgraciadamente llegaron demasiado tarde. Aunque Kusanagi y Yana intentaron de todo para salvarlo y llevarlo lo antes posible con un médico, su amigo sabía que no iba a contarla, pero aún así, les aseguró que todo estaría bien y simplemente se fue a un lugar mejor. Tras esto, dieron inicio a la cacería del rey incoloro, mientras todos lamentaban la pérdida de su querido amigo. Shiro, a su vez, espera que Kuro lo desviva, pero él le hace oír otra de las grabaciones de su maestro, explicando que, aunque no confía en él ni su memoria, es muy pronto como para decir si es o no culpable de todo lo que ha pasado. Justo en el momento en que los chicos estaban por hacerse comprades, las luces del estadio se encienden para iluminarlos. Ahora sí cayeron los problemas, ya que los azules han venido para capturar al prota, pues tras confirmar que no tiene identidad en el colegio, ahora se ha convertido en un criminal, así que van a capturarlo. Shiro no entiende bien la situación, así que intenta pedir perdón por las buenas, pero no cacha que esto es un arresto, y que los azules tienen autoridad para desvivirlo si es necesario, así que preparan sus espadas. No obstante, antes de que puedan tocarlo, el escenario entero cambia por el de la ciudad en plena tarde. Los azules al ver esto se confunden y pierden de vista a sus objetivos, mientras que Neko se lleva a los chicos por las calles. Por desgracia para ellos, Awashima se percata al instante de lo que ocurre y manda a sus hombres a que aseguren el perímetro con sus poderes. De esa forma, nuestros héroes no pueden escapar y son acorralados
acorralados por los azules. Kuro se enfrenta a ellos, defendiendo a su bro. Esto obliga a Fushimi a llamar al rey azul, Munakata, para que interfiera. Al hacerlo, aparece la espada de Damocles, y la zona alrededor empieza a deshacerse como un programa de computadora. Tras su llegada, Kuro se da cuenta de que no puede enfrentarse a él, pues sin esfuerzo, Munakata destruye la ilusión. Ahí, finalmente se percata de la presencia de Neko, reconociéndola como la responsable de esto, y como una persona peligrosa, ya que su poder le permite distorsionar los sentidos y percepción de aquellos que están a su alrededor, por lo que ordena capturarla también. No solo quiere al prota, también a su waifu. Este güey no perdona nada. Antes de que Munakata pueda hacerles algo, Kuro se interpone y pide a sus amigos que huyan mientras él se queda a darle sus guamazos. Shiro no quiere dejar a su chiquibabi, pero Kuro insiste y les abre el paso para que escapen. De esa forma, los chicos se van corriendo y Kuro se enfrenta al rey azul. Aunque lo intenta con toda su fuerza, no es capaz de hacer mucho, pues se trata de un rey contra un simple guardaespaldas. Pese a ello, hace todo lo posible, siempre sin desenvainar su espada, ya que, aunque sean enemigos, no significa que deba desvivirlo. En eso, Shiro siente que no es correcto dejar a su bro solo con un rey, así que contra toda lógica decide regresar. Mientras, en el estado, Kuro recibe una paliza por parte del Cuatro Ojos Mamalón, quien le cuestiona sus motivos para defender a un desconocido, y encima uno tan peligroso como Shiro. Al ponerse a divagar un poco, se percata que él podría ser el sucesor de Miwa, el rey incoloro. Si bien es cierto que el séptimo rey es el más débil de todos, también es cierto que es un comodín, el cual podría fácilmente cambiar las tornas en el balance de poder que tienen los reyes actuales. Es por eso que Munakata debe ser muy cauteloso con él. Aunque Kuro no confirma que su bro sea el séptimo rey, Munakata tiene suficiente con oír que puede serlo o no, ya que si lo tiene a él de guardaespaldas, es suficiente para que sea una amenaza a tener en cuenta. Justo entonces, cuando se prepara para desvivir a Kuro, las luces se apagan y Shiro resalta entre las gradas. Shiro menciona ante Munakata que no puede dejar solos a sus amigos, lo cual le parece muy noble al rey azul, pero también muy tonto tomando en cuenta que su bro se desvivió porque huyera. Ante esto, nuestro héroe le pide perdón, pues le ha estado mintiendo todo este tiempo y revela su verdadero ser. De esa forma, invoca una gigantesca espada brillante, una de Damocles, misma que solo tienen los reyes. Ahora sí viene lo chido, banda. La pelea entre ambos reyes da inicio, y entre ellos chocan sus campos de fuerza para ver quién gana. En ese breve instante, Kuro aprovecha para huir, pues se ha dado cuenta de cuál es el plan de su bro. Tras un choque intenso, la luz se apaga, y Munakata entiende lo que pasó. Incluso él terminó siendo engañado por Neko. Permítanme explicarles, todo esto no fue más que una ilusión de la waifu de Shiro, quien tras usar sus trucazos, se los llevó a ambos a un callejón, y ahora están seguros por al menos un tiempo, hasta que todo se calme. Ahí, el prota le agradece por haberlos ayudado tanto, pero Kuro, dejando de lado que casi se van con San Pedro, prefiere ir directo al grano, y menciona que los poderes de Neko van más allá de simples ilusiones. Directamente puede afectar la percepción a gran escala, y hacer que gente que no te conoce, te considere un amigo de toda la vida, al alterar la memoria. Rápidamente, a Shiro todo esto le hace clic, y entiende que ella ha sido quien estuvo detrás de sus problemas de identidad. Es por eso que le pide darle fin a todo esto, y simplemente le devuelva sus recuerdos, aun sabiendo que, si resulta ser el hombre malo que Kuro busca, lo desvivirá. Este último intenta que su bro entre en razón antes de que cometa una locura, pero Shiro no quiere seguir haciendo esto a medias tintas. Quiere respuestas, y las quiere ahora. Además, siente que no importa si es o no el villano que todos buscan. Siente que de una forma o de otra, tiene que hacerse cargo de las cosas que hizo su versión anterior a perder la memoria. Kuro, aunque sabe que podría tener que desvivirlo, lo reconoce como alguien respetable y lo seguirá haciendo, aunque deba ejecutarlo. Neko tiene miedo de que, si lo hace, Shiro no volverá a estar con ella, pero tampoco quiere negarle la verdad a su chiquistriquis, por lo que reproduce sus recuerdos para él. Antes, era una gata callejera, a la que todos siempre maltrataban y odiaban. Una noche, mientras paseaba por el almacén de la escuela, Shiro cayó, literalmente, del cielo, y aunque al principio ella le tuvo algo de miedo, terminó por aceptarlo, ya que fue el único que no la espantó, y hasta la trató bien. Justo en ese momento, Kukuri apareció, y trató de averiguar qué pasaba ahí. Fue entonces que Neko usó sus poderes, y les dio falsos recuerdos tanto al prota como a su amiga. Fue ahí donde comenzó su historia. Lamentablemente, hasta acá llegan los recuerdos de la gata, ya que ella tiene miedo de que, cuando su dueño sepa la verdad, la deje. No obstante, él promete no hacer tal cosa, así que ella le da a play. Desgraciadamente, los recuerdos de Shiro son mucho peores de lo que imaginaban, pues él fue dejado caer desde un dirigible hasta el almacén de la escuela. Esto confunde a los chicos todavía más, pero es solo el principio de los problemas, ya que el mismo dirigible sigue sobrevolando la ciudad ahora mismo. Al día siguiente, vemos a nuestros héroes en el río bajo el puente de la ciudad, donde Shiro se sienta como siempre para apreciar la vista. La cosa es que no pudo recuperar sus recuerdos por completo, aún con la ayuda de Neko, aunque ya es más que seguro que no es el tan temido rey incoloro. Kuro, sin embargo, le advierte que aun si no lo es, deben tener mucho cuidado con los azules. De hecho, puede que haya sido un error siquiera venir a este lugar. Neko está confiada que pueden vencerlos si se lo proponen, porque este es el hogar de ellos. Shiro le da la razón, y aunque sigue teniendo muchas dudas sobre quién es, o por qué está aquí, lo cierto es que los últimos días, aunque fueron provocados por recuerdos falsos, fueron muy especiales para él, así que quiere quedarse en la ciudad, mientras busca respuestas sobre quién es o cuál es su origen. Por otra parte, Munakata y Awashima se reúnen para tomar el té. Mientras lo hacen, discuten sobre la situación de nuestro muchacho, preocupados de cómo es que tiene a
su disposición a dos individuos tan poderosos como Kuro y Neko, lo que lo vuelve mucho más peligroso de lo que ya era con solo tener el título a medias del rey incoloro. Poco después, Fushimi llega con un informe, mostrándole a sus jefes que Kuro ha seguido dando señales de su presencia en la ciudad, junto a un PDA que obtuvo de la escuela. Esto intriga aún más a los líderes de Scepter 4, ya que no se explican el motivo detrás de esto. Sin embargo, descubren que lo hizo a propósito para dejarles un mensaje con una hora, y ante esto, los azules se preparan para cuando llegue el momento, manteniendo bajo vigilancia todos los canales de comunicación de la ciudad. Llegada la hora, Munakata recibe una llamada del protagonista. Este le pide que hagan un trato. Primero, le explica que quiere encontrar al hombre del dirigible para poder hacerle unas preguntas. A cambio, se entregará voluntariamente. Munakata intenta manipularlo para que lo haga de buenas a primeras y se puedan ahorrar todo el problema de buscar. Lo que no esperaba era que nuestro gallo fuera más listo de lo que aparenta. Sabe, gracias a los dramas de la tele, que no puede gritar su inocencia desde una celda, así que debe mantenerse oculto hasta estar seguro. Pese a que el Cuatro Ojos reconoce su astucia, no puede aceptar que ande libre, ya que resulta demasiado peligroso gracias a sus amigos, así que hace una contraoferta, prometiendo que lo escuchará si se entregan los tres. Shiro se vuelve a negar, lo que al final hace que Munakata acepte el trato, sorprendiendo a todos, incluido el prota, pero solo lo hará si va a verlo en persona, demostrando que está a la altura de conocer al hombre del dirigible, quien no es otro que el rey plateado Adolf Weisman. Mientras estaban hablando, los azules se pusieron a buscar el paradero de Shiro, localizando la llamada, pero en la ubicación que les dio el sistema, solo encuentran un transmisor. En realidad, Shiro estuvo oculto todo el tiempo en un barco junto a sus amigos. Esta es solo la primera fase de su plan, pero para la segunda requiere los poderes de su waifu gatita. Esta no necesita que se lo pida dos veces, por su chiquistriquis haría lo que sea. Lo único que la intriga es si con el dispositivo que dejó en el camión va a hacer explotar a los azules. Shiro le explica que no, eso solo fue un aparato que hizo para hacerles creer que estaba ahí y despistarlos. Incluso Kuro elogia el ingenio del prota por haber pensado en esto para salirse con la suya. Por otra parte, vemos como Munakata y los azules se reagrupan, pues con tantos fugitivos necesitan tener ojos y oídos en todas partes. Esa misma noche, se prepara junto a sus hombres para capturar al rey plateado. Awashima y Fushimi le cuestionan el porqué de esto. Munakata les explica que, aunque se vio motivado por el prota, la verdad es que ya hace tiempo que quería ir tras Weisman. Su dirigible normalmente se mantiene suspendido en el aire y no ocasiona ningún problema, por lo que hasta ahora lo han dejado ser. Según los informes, durante todo el tiempo que ha estado sobrevolando la ciudad, se ha mantenido en un curso constante, siguiendo las corrientes de viento más favorables. Pero hace unos días, Munakata descubrió que su rumbo cambió drásticamente a rutas que antes no habría tomado. Al principio, pensó que se trataba de un evento sin importancia que notó por casualidad, pero al revisar con más atención los datos, se dio cuenta que este cambio empezó cuando sucedió el incidente con el rey incoloro. En otras palabras, de una forma u otra, Weisman está involucrado en el crimen de Totsuka, y tras la confirmación del prota, ahora tienen más motivos que nunca para ir a arrestarlo. Es así que todos los azules se movilizan e intentan ordenar al dirigible de Weisman que descienda para que se entregue y coopere con la investigación. Dado que las negociaciones fallan, los azules no tienen de otra más que movilizar una tropa de helicópteros para subir a bordo del dirigible de Weisman. Shiro ya había visto venir esto, así que junto a sus amigos secuestran uno de los helicópteros para salir a buscar a Weisman, camuflados como uno más de los azules. A medida que los helicópteros avanzan, vemos como el rey plateado se emociona por las visitas y pide a todos que se acerquen más, para hacer la reunión más divertida para él. Mientras se acercan a su objetivo, Shiro pregunta a su bro quién es el rey plateado. Kuro no sabe mucho, dado que todo su conocimiento viene de lo que le contó su maestro. Aún así, explica que el rey plateado es conocido como el primer rey y es parecido al rey de oro, pero mientras uno gobierna sobre el cielo, el otro lo hace sobre la tierra, y se dice que el plateado es mejor por ser el primero. Mientras avanzan, Neko se emociona demasiado con los controles y por poco hacen que Fushimi los descubra. Aunque Kuro trata de advertirle, ella no le hace caso y los lleva directamente contra el dirigible. Antes de que lo alcancen, Weisman acciona un detonador y el dirigible explota en llamas. Esto preocupa a todos los presentes, y mientras, el rey plateado observa todo desde la distancia. Ahora nos trasladamos a 1945, año donde Weisman se encontraba experimentando junto a un grupo de soldados en unas ruinas. Ahí estaba viendo los efectos de los reyes desde antes de que estos surgieran, pero en este caso usaban ratones como sujetos de prueba. Uno de ellos, el azul, fue usado para ver los poderes de dicho color, haciendo que comandara un grupo entero de los de su especie, para que todos sigan una formación exacta. Esto dejó impresionado al teniente que trabajaba con Weisman, ya que podía fácilmente ser considerado un arma perfecta para la guerra. No obstante, el rey plateado, que en ese entonces era más chill y buena onda, veía esto como una forma de darle felicidad a todos. Justo en ese momento, cuando todo parecía salir bien, los poderes de los ratones rojos destruyeron todo, demostrando lo contrario. Para ellos, la paz nunca fue una opción. En ese momento, también llegó la hermana de Weisman, para regañarlo por siempre andar haciendo locuras y molestar al teniente con sus experimentos. Aunque este último expresó lo impresionado que estaba por los resultados de los experimentos, Weisman afirmó que estos no tenían fines enfocados en la guerra, sino en la felicidad de las personas. Pese a que los dos hermanos vivían
peleándose y el teniente permanecía serio, lo cierto es que los tres se trataban como bros de toda la vida y se divertían incluso en los peores momentos. Casi me entristece lo que sigue. Con el tiempo su país se vio sumido en la batalla y un día el teniente llegó a ver la espada de Damocles en el cielo. Guiado por ella, encontró a Weisman junto al cuerpo de su hermana, quien tristemente ya se había ido con San Pedro. Justo después de esto, Weisman supo que la guerra terminó para él y se despidió del teniente para irse en su dirigible, pero su amigo sabía que solo estaba huyendo. De regreso al presente, al día siguiente, justo después de que el dirigible explotara, Scepter 4 y los azules se encargan de mantener la zona asegurada, mientras los ciudadanos expresan su reacción ante el incidente, tratándolo como si fuera de lo más normal, o incluso sin saber sobre el Rey Plateado. Los azules, por su parte, tratan de hacer todo lo que pueden para entender qué pasó con el helicóptero que se estrelló, al mismo tiempo que un grupo de hombres vestidos de conejo se unen a investigar. Awashima se entera que los pilotos que supuestamente manejaban el helicóptero el día anterior nunca subieron y no recuerdan nada al respecto. Esto le hace preguntarse quién estaba con ellos entonces, pero justo en ese momento, Neko hace una de sus movidas para que no los descubran. Por otro lado, en la academia, vemos a los viejos amigos del prota, aún trabajando para el festival. Sin embargo, Kukuri y los demás no paran de sentir como si algo raro pasase mientras trabajan y se divierten, o que incluso algo falta. Kukuri es la más afectada, pues no deja de pensar que en verdad olvidó algo. En un punto dado, los profesores los mandan a vaciar la anterior habitación de Shiro, donde los chicos empiezan a sospechar que alguien vivía allí, aunque según saben, el lugar no tiene dueño. Poco a poco, empiezan a hablar sobre un chico que conocían antes, pero muy pronto se dan cuenta que no pueden recordar nada al respecto, lo que los pone a todos aún más inquietos. Por otro lado, el Rey Dorado recibe la visita de Munakata, el cual activa sus poderes nada más llegar para evitar el ataque del rey. Este le cuestiona si ha venido a pelear o a hablar. Munakata muestra que no trajo consigo su espada, pues solo quiere dialogar. En vista de que no hay guamazos, el Rey Dorado se calma y pregunta qué quiere. El Cuatro Ojos va directo al punto. Quiere inspeccionar el cuerpo de Weisman, ya que el Rey Dorado lo recuperó tras el incidente del dirigible. Además, le resulta muy extraño que de repente, el Rey Plateado, que es conocido por ser joven e inmortal, de repente haya abandonado el server, así que necesita inspeccionarlo lo más posible, ya que la situación es demasiado rara. El Rey Dorado acepta, y al rato, Munakata sale de su mansión, confirmando que, aunque el Rey Plateado sigue igual que siempre, la crisis aún continúa, pues siguen sin respuestas respecto al incidente de Totsuka. Hablando de ello, un teléfono de juguete aparece en la celda de Mikoto, y de este aparece un zorro blanco que empieza a molestarlo. Este le menciona que fue él quien desvivió a su amigo, e intenta molestarlo metiendo el dedo en la herida. Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado. Justo cuando cree haberse metido en la mente de Mikoto, este entiende cuál es su plan, y responde invocando una bestia de fuego super mamalona. Aunque el zorrito intenta huir, el fuego lo sigue hasta el otro lado del teléfono, que estaba siendo sujeto por un tipo en el apartamento de Shiro, y cuando el poder de Mikoto lo alcanza, todo el lugar estalla, asustando a los alumnos. Mikoto, gracias a esto, finalmente pudo encontrar al responsable que lastimó a su amigo, por lo que ya se deja de mamadas, y rompe sus cadenas para irse. Aunque la prisión trata de activar la máxima seguridad, se trata de un rey, así que con un mínimo esfuerzo, puede irse caminando como si fuera su propia casa. Abran paso, que se viene lo épico. Mikoto sale hasta la puerta principal, donde Awashima y el resto de los azules intentan detenerlo, ordenándole que regrese a su celda. Mikoto no está para andar jugando con insectos, así que sigue con su camino. Awashima no piensa dejarlo ir, así que ordena a todos atacar. Por desgracia para ella, Mikoto está súper chetado, y se turbopapea a todos los soldados de los azules fácilmente. Incluso Fushimi, que se creía el más pro, no puede hacer más que temblar ante su presencia. Justo al salir, el resto de sus bros lo esperan para ir a cazar al hijo de su madre que les quitó a su amigo. Mikoto confirma que está en la academia de Shiro, y todos juntos van a buscarlo, dejando desganados a los azules, que no fueron más que hormigas para él. En el camino, Ana intenta usar una de sus canicas, pero esta se rompe, y al crear otra, llega a ver un atisbo del futuro de su jefecito, temiendo lo que le pasará, pero Mikoto ya sabe esto, y aún así piensa ir. Tras la escapada de Mikoto, él y el resto de su grupo llegan a la escuela del prota, donde la espada de Damocles se alza a la vista de todos, y acto seguido, hacen acto de presencia los de Homura, mientras los estudiantes se asustan y empieza a cundir el pánico. Kusanagi se alza entre ellos para calmarlos con un megáfono, advirtiéndoles que, si cooperan con su búsqueda por el culpable tras la desvivición de su bro, todo estará bien. Aún así, ordena a los demás que, si tienen que destruir el lugar entero, lo hagan para buscar a ese hijo de su madre. Muy pronto, los miembros de Homura empiezan a interrogar a todos los estudiantes que se cruzan, asustando y amenazando a varios, mientras que a otros los hieren por resistirse o intentar escapar. Kusanagi y el resto tratan de mantener una especie de orden, pero les cuesta mucho. Ana, por su parte, intenta localizar al culpable, pues ya confirmaron que está en la academia. No obstante, ella no puede usar sus canicas correctamente, así que tienen que buscarlo ellos mismos. Lo bueno es que cerraron completamente la escuela, así que, de una forma u otra, encontrarán a su objetivo. Luego de un tiempo, los azules finalmente llegan a la escena, así que Kusanagi comanda a sus tropas para que refuercen la defensa en las entradas. Mientras que Fushimi regaña a sus hombres por no estar lo suficientemente atentos, los poderes de Neko se manifiestan, haciéndolos sospechar que algo raro pasa. A su vez, Awashima pide disculpas a su capitán por no haber podido contener a Mikoto y acepta la responsabilidad
tranquilidad por esta situación. Munakata le dice que todo chill, ya que fue un rey el que se escapó, así que no hay nada de que lamentarse. De hecho, que lo haya intentado ya es motivo de admiración suficiente. Saliendo a ver la situación juntos, el Rey Azul explica que las cosas se podrían salir de control en cualquier momento. En principio, porque ya de por sí es muy difícil controlar a los miembros de Homra, pero aún no han capturado al Rey Incoloro, o sea, al prota, ya que este tiene un potencial prácticamente desconocido. Podría ser la diferencia entre que esto se vaya de madres y que salga de lo lindo. Munakata odia a las personas y situaciones así, ya que, si sucede lo peor, una batalla sin cuartel contra los rojos es inevitable. Antes de iniciar con los preparativos para ello, Munakata tiene una última petición egoísta para su waifu. De la nada, empieza a caer nieve, y Mikoto deja que esta lo cubra un poco. En ese momento aparece Ana, y le pide que se la quite, para que pueda apreciar su intenso color rojo. Mikoto luego la deja dormir a su lado, pues para ella es el único lugar cálido donde se siente a gusto. Ay cosita, yo quiero una, ella me quem. En las escaleras, Kusanagi se comunica con uno de los suyos sobre un secreto que tiene, y al subir a la azotea, convoca a su bro Yana para charlar. Ellos discuten sobre cómo la pelea contra los azules se aproxima, y el skater está ansioso por darse guamazos contra Fushimi. Kusanagi se echa a reír, pero entiende por qué su amigo es tan sensible con respecto a él, ya que antes Yana y Fushimi eran muy buenos amigos. Bromas aparte, el rubio le pide a su amigo que haga algo antes de que las cosas se vayan de madres. En eso, pasamos a ver cuando Fushimi todavía estaba en Homra. En aquel entonces, él y Yana eran bros como todos ahí. Pero entonces, un día, el Cuatro Ojos decidió que ya no quería estar con los rojos y mejor pasarse a los azules. Yana se molestó mucho al oír que su amigo los iba a traicionar, pues Mikoto lo recogió de las calles y así le pagaba. Peor todavía, al momento de recordarle el tatuaje que todos se hacían para mostrar su orgullo como miembros de los rojos, Fushimi sin pensarlo dos veces lo quemó, demostrándole que eso para él no valía nada. En el presente, él se encuentra irritado porque no puede esperar a la hora de enfrentarse a su viejo amigo, ya que aún tienen pendiente lo de la última vez. Por otra parte, Kusanagi va a visitar a su rey, conversando acerca de Totsuka, ya que en aquel entonces cuando lo conocieron solo parecía un vato con la percepción de la realidad bien alterada, ya que decía que sería súbdito de un rey, y de la anda, Mikoto se volvió uno, aunque todos siempre pensaban que él era el más peligroso, violento y todo lo que se decía. En realidad, Mikoto es alguien muy amable y que se preocupa mucho por los suyos. Por eso se dejó encerrar y ocasionó todo esto, para vengar a su amigo. Justo entonces, llega la hora de iniciar con sus planes, ya que alguien quiere verlo antes de que todo se vaya a la M, y mientras lo ve alejarse, Kusanagi piensa que no podría pedir un mejor rey. Al rato, Mikoto se encuentra con Munakata en las escaleras de un templo. Aunque ninguno se soporte entre sí, siguen siendo compas de toda la vida. Los dos se sientan a conversar tranquilamente, y Munakata va directo al grano. Él sabe que el nivel de Weisman de Mikoto está llegando a su límite, por lo que, si llega a encontrarse con el rey incoloro, lo más probable es que supere el suyo, y ocasione un desastre como el cráter que se formó hace tiempo cuando ocurrió algo similar. Es por eso que vino a darle un ultimátum para que se retire y deje su puesto como rey. No obstante, Mikoto jamás se ha considerado uno, lo que enfurece a Munakata. Él le echa en cara que no solo los estudiantes, sino todos los miembros de Homra están ahí, así que, si pierde el control, todos se irán con San Pedro. Aún así, Mikoto no piensa dar marcha atrás ahora que llegó tan lejos. Al final, el Rey Azul no tiene de otra más que aceptar la decisión de su amigo, a quien ha venido a ver por última vez, antes de tener que enfrentarlo a él y a los suyos en una guerra. Por otro lado, nuestro héroe y sus amigos están en su antigua habitación. Tras escapar del incidente con el dirigible, pensaban buscar pistas sobre él en su casa, pero en vista de que todo fue destruido por la explosión de Mikoto, ahora tendrán que dejarlo en segundo plano. Es ahí que Shiro recuerda que Miwa tenía el poder de ver el futuro, así que quizás la grabadora de Kuro tenga una respuesta. Antes de que este último la use, se niega, pues es obvio lo que deben hacer, rescatar a sus amigos del colegio, es decir, Kukuri y los demás. Esa misma noche, vemos a un enmascarado colocar una bomba cerca del colegio. Al día siguiente, tras haber hablado con Munakata y haber estado investigando junto a sus hombres por todo un día y más, Mikoto sabe que ya es hora de terminar con esto, por lo que sale, mirando a sus bros como si fuera la última vez que lo hará. Ana siente algo raro en él y trata de sujetarlo, pero no lo alcanza, y al final, el Rey Rojo se retira. Mientras, en la entrada de la escuela, Munakata no deja de pensar en cómo fue que su amigo se negó a dejar esto por la paz. Irritado de que no pudo ser así, Awashima y los demás cuestionan si van a actuar o no, pero de la nada, una inmensa explosión sucede en la isla. Lo buena onda se terminó. Es hora de chingarse en grupo. Munakata da la orden a todos de que se preparen para entrar, y al poco tiempo, tanto azules como rojos están encarándose en la plaza del colegio. Mientras que Scepter 4 quiere hacer esto de la manera pacífica y dejar que los de Homra se entreguen, estos últimos están ansiosos porque empiece la batalla, comenzando a cantar y gritar como si fueran vikingos. En vista de que las cosas no pueden resolverse hablando, Awashima y el resto preparan sus espadas, pero el más emocionado de todos es Fushimi, ya que al fin podrá saldar las cuentas pendientes que tiene con su ex amigo. Así, la batalla tan esperada entre ambos bandos finalmente da inicio, pero mientras que los azules y los rojos se enfrentan entre sí, una intensa explosión sucede cerca, lo que detiene a todos preguntándose qué es. Munakata, sin embargo, tiene un mal presentimiento al respecto, así que sale corriendo a toda velocidad para revisar, dejando solos a sus soldados. Al ir al lugar de los hechos, se encuentra con un random que está a punto de ser aplastado por un montón de rocas. El Rey Azul usa sus poderes mamalones para protegerlo, irritado de tener que cuidar a niños en la escuela. Por desgracia
desgracia para él, el Ramdom lo apuñala en cuanto tiene oportunidad, y ahí Munakata entiende que él fue quien planeó todo esto desde el inicio. Ana, a su vez, ve junto con los demás el desmadre que se ha armado en los alrededores, y como es que la escuela es un caos debido al enfrentamiento entre ambos bandos. Cuando las explosiones llegan, ella se asusta y trata de usar sus canicas, pero alguien le dispara antes de poder hacerlo. Por suerte, no es nada grave, ya que Kusanagi llega para salvarla. Ahí puede ver al responsable riéndose desde un techo, pero mientras se ocultan de él, la Loli advierte que, si todo esto sigue, las cosas irán a peor rápidamente. Por su parte, Kukuri está viendo todo en una zona más alejada del colegio. Ahí, ella no puede entender qué pasa, pero antes de que algo malo le pase, Shiro y sus amigos aparecen para ayudarla. Ella no reconoce a ninguno, pero el prota promete que la mantendrán a salvo junto a los demás. Pero antes tienen que irse. Eso sería, si no fuera porque justo en ese momento, Mikoto aparece para eliminarlos. Este no quiere andarse con rodeos, por lo que pide a Shiro que se enfrenten directamente, pues fue él quien lo llamó en primer lugar. Kuro interviene para dejar que sus amigos huyan, usando sus poderes para detener a Mikoto por un tiempo. Este último comprende que Yana debió pasarla mal con él, pero es un rey, al fin y al cabo, por lo que, usando sus poderes de fuego, logra hacer retroceder a Kuro, quien está en las últimas. Antes de que pueda terminar el trabajo, Munakata aparece para frenarlo, dándole a nuestros héroes la chance de huir de la escena. Kuro se reúne con ellos, y Munakata trata de explicarle todo a su amigo, ya que apenas entendió lo que realmente pasa aquí, pero el Rey Rojo no le da chances de hablar, así que inician nuevamente una pelea. Por otro lado, Shiro y sus amigos ponen a salvo a Kukuri, quien nota que tiene una herida en el cuerpo, así que trata de vérsela. En ese breve momento, a ella le cambia la cara, y usando un cristal lo apuñala. Aunque Kuro la detiene, ella se ríe, mencionando que, aunque fue difícil volverlo a ver, no se le escapará esta vez, y activa el campo de fuerza que solo los reyes tienen. Esto porque es el Rey Incoloro. En ese breve momento, nuestro héroe puede ver todo lo que ha pasado hasta ahora en los recuerdos del rey, sobre cómo manipuló a más de uno para llevarlos a todos a este momento. En realidad, ellos ya se habían visto antes, y hasta se enfrentaron, pero el zorro lo derrotó entonces, y ahora se burla de él sobre cómo se retiró para tener una vida pacífica, lejos de toda la violencia, además de cómo perdió la memoria luego de su encuentro. Shiro, sin embargo, no siente los efectos de este ataque, ya que termina abruptamente, y el Rey Incoloro se ve obligado a huir antes de que logren herirlo. Por su parte, el prota parece ido, como si ya lo desuscribieron, pero en realidad está asimilando los recuerdos de toda su vida. Nosotros ya lo habíamos visto. Es Weisman, el hombre que descubrió el poder de los reyes y que se retiró a su dirigible para no tener nada que ver con la guerra. Al mismo tiempo, observamos la pelea entre el Rey Azul y el Rojo, quienes empiezan a divertirse. De la nada, una luz plateada ilumina la escuela entera, y entonces, del haz de luz, Shiro se levanta completamente ileso, hablando en alemán, explicando a sus amigos que no importa lo que le pase, no pueden herirlo, mostrándoles también cómo es que no tiene heridas por el ataque del Rey Incoloro, y a su vez, su espada de Damocles se alza en el cielo ante todos. Por último, para terminar su presentación, les revela que su verdadero nombre es Weisman, el Rey Plateado. Tras recuperar sus recuerdos por completo, Shiro termina por explicar que, aunque sea el Rey Plateado que conocían, también es Shiro, confuso lo sé, pero se entiende con un poquis de esfuerzo. Mientras que la pelea entre los azules y rojos continúa, el prota explica a sus amigos que él ya se había encontrado con el Rey Incoloro en el cuerpo que ocupa actualmente. Este llegó a su dirigible con el fin de robarle sus poderes, y aunque el prota trató de sobrellevar todo de forma pacífica, el Rey Incoloro no lo dejó en paz. Fue así que le robó su cuerpo y lo dejó caer de su dirigible. Con lo que no contaba era que los poderes del Rey Plateado continuarían surtiendo efecto aún después del cambio de cuerpo. Se supone que el Rey Plateado no puede ser dañado por ningún método externo o interno, así que ni siquiera su mente puede sufrir. No obstante, el poder del Rey Incoloro es que puede robar las habilidades de otros. Fue entonces que, al chocarse ambos poderes, el resultado fue que ambos intercambiaron. Esto explica también cómo es que después de caer del dirigible terminó ileso. Por desgracia, el cuerpo original de Weisman seguramente ya fue desechado, como otro de los tantos que el Rey Incoloro ha usado en su camino. Sea como sea, Shiro pide la ayuda de sus amigos una vez más, para ir y salvar a Kukuri. De regreso al campo de batalla, Awashima puede ver cómo los reyes azul y rojo invocan sus espadas, así que intenta ir a apoyar a Munakata, pero en el camino es interceptada por el prota. Ella intenta enfrentarlo, pero Shiro ya se cansó de dar guamazos todo el rato, así que tras recibir un espadazo de ella, comparte su poder para volverla un miembro temporal del clan plateado, y así poder llevarla consigo hacia donde deben ir. Por otra parte, Kuro, que ya se ha vuelto uno de sus súbditos, sale a ver a los soldados de ambos bandos. Ahí les ordena que dejen de pelear, pues no tiene sentido que se enfrenten ahora en una situación tan crítica, y que lo mejor es seguir las órdenes del Rey Plateado. Desafortunadamente, ambos bandos no le hacen caso, ya que solo siguen o a Mikoto o a Munakata. Kuro entonces les hace ver que no tiene sentido pelear, pues de haberlo querido, tanto Mikoto como Munakata podrían haber tomado sin problemas la isla entera, pero en cambio, están luchando uno contra el otro, sin que nadie más intervenga, tratando de convencerlos de que lo mejor es dejar de pelear y esperar órdenes. Tras este discurso, parece que todos se calman, pero de la nada, Fushimi y Yana lo atacan, puesto que no pueden confiar en él, dado que está involucrado con Shiro. Kuro no esperaba resolver esto dialogando, así que pide que vayan a él con todo lo que tienen. Por otra parte, en la oficina de Kusanagi, este recibe el aviso de que Kuro está ahí, pero entonces Ana abre la ventana para
para que entren Shiro y compañía. Todos se alertan al verlos, pero la Loli asegura que no son enemigos. Shiro afirma que dice la verdad, ya que no vino a pelear, sino a pedirles ayuda. De la nada un teléfono empieza a sonar y Shiro sabe que seguro es para él, así que pide que atiendan en su lugar. Kusanagi contesta la llamada, dándose cuenta de que se trata del Rey Dorado y el antiguo amigo de Weisman, el teniente Daikaku. En el bosque, los reyes azul y rojo continúan peleando, y a medida que lo hacen, la espada de Damocles de Mikoto va deteriorándose cada vez más. A todo esto, el rey incoloro permanece cerca, vigilándolos con una sonrisa maliciosa, y a su vez, Kukuri se pregunta si las cosas no están yendo demasiado lejos. De regreso a la oficina, Shiro conversa con su viejo amigo una última vez. El teniente lo regaña por no haber cumplido con sus obligaciones de rey, y ocasionar un desmadre como este solo por involucrarse con el incoloro. Luego, el prota revela su plan para salvarlos a todos, pero de ser así, eso significa que tendrán que despedirse una vez más, igual que lo hicieron hace tantos años. Lo único que lamentan es no poder volver a verse una última vez antes de ello. Aún así, se desean lo mejor uno al otro. Awashima y Kusanagi, tras escuchar su plan, informan que ya tienen preparada una ruta de evacuación para los estudiantes, ya que si lo que dice sobre el rey incoloro es verdad, cualquiera de ellos podría ser el siguiente recipiente del rey. Shiro les asegura que es así, y que deben alejarlos lo antes posible, ya que el rey incoloro solo se interesa en los demás reyes, pero aún así, no es el peor problema ahora mismo. Y hablando de problemas, de la nada la voz del rey incoloro se empieza a oír a todo volumen, aturdiendo a varios en la escuela, incluida Neko. El prota la ayuda a calmarse y le pide que le preste sus poderes una vez más, pero ahora los necesita más de lo que nunca lo ha hecho. Es por eso que se sincera con ella, contándole que nunca en su vida ha tenido ni a un solo miembro de su clan, y por eso le ofrece ser la primera, solo si ella quiere. Lo que Shiro no entiende es que ella fue su waifu principal desde que inició esta historia, así que sí, que vivan los Novegem, que le mande mecha, dice. Hecho esto, el campo del rey plateado se expande por toda la escuela, y una imagen suya aparece frente a los estudiantes, quienes ya estaban por perder la cabeza debido al miedo. Shiro les dice que no tienen nada que temer, pues él se asegurará de que todos se mantengan seguros. Algunos de sus viejos amigos no pueden reconocerlo, pero al escuchar que Shiro los reconoce como sus panas, alguno que otro llora de la emoción y deciden confiar en él. Tras el mensaje, nuestro héroe, pese a no poder prometer nada, jura que hará lo mejor que pueda para salvarlos a todos, y dicho esto, sale a buscar al rey incoloro. Este último sigue desvariando en el cuerpo de Kukuri, y ahí nos fijamos que tiene la percepción de la realidad bien alterada, pues parece que tiene muchas personalidades, todas creyéndose el más mamalón del mundo. Pero entre todos los gritos y risas locas, una pequeña vocecita pide ayuda desesperadamente. Pasamos nuevamente a ver la pelea entre Mikoto y Munakata. Este último claramente se está conteniendo, pues aunque todos crean que son enemigos, lo cierto es que el Cuatro Ojos quiere ayudar y salvar a su bro, pero este último se irrita al escuchar que le tiene compasión, así que arremete todavía más fuerte que antes. Al mismo tiempo, Kuro termina de madrearse a los chicos, quienes al estar en el suelo recuerdan cuando eran morros de secundaria en la calle. Un día, conocieron a Mikoto y tras mostrarles sus poderes, los adoptó para que tuvieran un lugar al cual pertenecer. Tras esto, los recogen para que se vayan, y ahí, Fushimi se entera que Mikoto nunca estuvo enojado con él por su traición, pues, aunque lo conozcan como el más violento, es un hombre con un gran corazón. Ese es un verdadero hombre. El prota, por su parte, llega a la escena para encontrarse con Kuro. Este, tras despedirse del recuerdo de su maestro, se arrodilla para jurarle lealtad a su nuevo rey. Shiro le pide que deje de hacer tanto escándalo, pues ya lo consideraba su amigo, y así lo vuelve parte de su clan, compartiendo su poder con él. Pasamos al rey incoloro, quien se contenta al ver que los reyes más fuertes empiezan a cansarse, y muy pronto podrá consumirlos para volverse aún más fuerte. Lo que no se da cuenta es que una de sus personalidades pide ayuda desesperadamente, ya que no puede soportar una mente fragmentada como la suya. En ese momento, nuestros héroes aparecen, acorralando al rey incoloro. Este trata de huir a otro cuerpo, pero la isla ya ha sido evacuada. Antes de que escape, Kuro la atrapa y trata de amenazarla con su espada, pero Shiro le advierte que no dañe el cuerpo de Kukuri. El rey incoloro logra distraer a nuestro héroe actuando como su vieja amiga, y en ese momento que baja la guardia, lo posee como antes, esperando tomar sus poderes esta vez. Lo que no esperaba era que Shiro en esta ocasión estaría preparado. Ahora, en su interior, el prota entiende que la personalidad del rey incoloro se dividió luego de haber poseído a tantos, al punto que ya no saben cuál es su verdadero yo. Usando sus poderes de rey plateado, el prota logra apresar al incoloro dentro de sí. Esta fue una apuesta arriesgada, pero que funcionó. Ahora, lo importante es poner a Kukuri a salvo y terminar la pelea de los reyes. Kuro cuestiona cómo va a hacer eso, pero al darse cuenta se intenta oponer, pues si Shiro interviene, incluso siendo el rey plateado, podría no sobrevivir. Esto ya lo sabe, y por eso pide a su amigo que se vaya antes de que sea tarde. Una vez solo, vemos que lucha por mantener bajo control al rey incoloro, y a medida que avanza hacia el campo de batalla, comprende que la investigación que hizo nunca sirvió para la felicidad de las personas, sino que aquellos beneficiados de ella terminaron solos y tristes. Por eso, solo desea que los reyes puedan vivir una vida normal, si es que tienen la oportunidad. Los miembros de los bandos rojo y azul se reúnen en el puente de la academia, esperando a ver el resultado de la batalla, mientras reflexionan acerca de sus motivos para seguir a los reyes. Algunos lo hacen por gratitud, otros por simple lealtad, y así siguen. De la nada, aparecen 4 espadas en el cielo, algo que no se veía desde el incidente del cráter. Ahí vemos que nuestro héroe decidió
sacrificarse para que Mikoto lo eliminara a él y al rey incoloro, pues solo un rey puede acabar con otro rey. De esa forma, nuestro héroe deja que suceda, y Mikoto acaba con ambos de un solo golpe. La explosión resuena por toda la isla, despertando a Kukuri, que estaba en brazos de Kuro. Ella lo recuerda a él y a Neko, pero por más que se esfuerza, no puede recordar al prota. Kuro le pide que solo descanse, y mientras la lleva a un lugar seguro, puede ver la columna de luz detrás de ellos. Una vez terminada la batalla, Mikoto observa su espada de Damocles. Esta va a colapsar en cualquier momento, y antes de que suceda, le cuestiona a Munakata si no había podido detenerlo antes, disculpándose también por haber causado todo este lío. Justo entonces, la espada se queda sin energía y cae sobre él, pero antes de que aplaste a Mikoto, su compa lo ejecuta para que desaparezca. En sus últimos momentos, Mikoto murmura una disculpa a Ana, pues ya no le podrá seguir mostrando el color rojo que tanto le gusta, y ella grita de la tristeza al oír esto con sus poderes. Al rato, Munakata regresa con Scepter 4 como el vencedor. Por su parte, Neko y Kuro encuentran el paraguas de su amigo, pero no a él. Aún así, tienen plena confianza de que volverán a verla, ya que es su rey al fin y al cabo. Por parte de los rojos, ellos ven como el espíritu de su rey se desvanece entre las estrellas, pero entonces comienzan a recitar el lema de Homra, al tiempo que sus marcas desaparecen, en bellas luces rojas que Ana disfruta. Mientras los últimos destellos de Mikoto se desvanecen, Kusanagi piensa para sí mismo que fue el mejor rey que todos ellos pudieron haber tenido.